Hoy nuestro último seminario del 2015. Les recuerdo que al final, como es más o menos tradicional, tendremos un pequeño brindis, un vinito para conmemorar lo que se fue y apostar porque nos vaya muy bien el próximo año. A lo mejor eso hace que termine un poquito antes para que tengamos el tiempo de convivir en ese espacio, ¿sí? Bien, nuestro seminario se llamó Del deseo al goce, el objeto A en la transferencia y la angustia. Y apostamos a hacer lo más que se podía, pero no todo lo que se había planeado llegó a ser, justo porque los tiempos siempre corren más rápido que uno. Sin embargo, en relación a lo que nosotros hemos trabajado, planteamos, por ejemplo, en Freud, lo que tiene que ver con el objeto perdido, que aquí trabajamos vinculado a lo que era el objeto alucinado, y esto tuvo que ver con la primera parte de nuestro seminario, que nosotros ligábamos directamente al registro de lo real, ¿sí? Pero eso no es sin vinculación con algo del orden que se vincula con lo simbólico, que tiene que ver con lo que es el objeto parcial y el objeto de la pulsión. En relación a este primer tiempo, ustedes recordarán que hay algo del orden del semejante, donde vinculábamos una dimensión de lo imaginario en relación al semejante y otra dimensión de lo real. Esto es principalmente lo que atañe a Freud. Esta dimensión de lo parcial y la pulsión remite a los estadios que estuvimos trabajando: oral, anal y fálico, y de aquí desprendimos algo que tendría que ver con la cuestión del falo, aunque no lo desarrollamos en extensión. Del lado de Lacan, estuvimos trabajando fundamentalmente lo que tiene que ver también con el objeto perdido, tan perdido que me imagino que de atrás no se ve. Entonces voy a cambiar el objeto del deseo. Y comenzamos. Hoy voy a hablar de una cuestión del objeto causa del deseo y lo que tiene que ver con el objeto como plus de goce. De algún modo, lo que tiene que ver con el objeto del deseo, que incluye el objeto perdido, se vincula también en Lacan con los estadios, y esto tuvo que ver con la cuestión del amor. Y ahí trabajamos la dimensión de la transferencia. En Lacan, todo esto llevaría a hablar del objeto A, que señalamos, tal como él lo plantea, es su gran invento. Pero uno no podría hablar del objeto A en Lacan sin haber vinculado con la cuestión en Freud. De algún modo, este objeto causa del deseo y plus de goce se va a vincular con la angustia y ya desde acá con el goce.
de algún modo lo que hemos venido trabajando se podría colocar en el nudo. Esto tendría que escribirse borromento, pero lo pongo así, donde estaría el deseo, el amor y el goce, y el objeto A haciendo el anónimo. Esto, desde mi perspectiva, es lo que constituye lo que podríamos llamar la escritura de la clínica. Es esta dimensión lo que hace al trabajo clínico. Si en la clínica no incluimos este nudo, o estamos haciendo psicología, o estamos haciendo psicoterapia, pero no estamos haciendo psicoanálisis. Esto, desde mi perspectiva, la escritura de la clínica psicoanalítica. Yo les proponía la vez pasada que en lugar de tomar la propuesta de hacer una diferencia entre el objeto A y el falo, que es importante, yo preferí tomar una cuestión que tendría que ver con el goce y vincularlo a el objeto perdido, el objeto de la dimensión del goce. Y tomé el camino fundamental de la dialogía con quien a mí me parece le ofrece a Lacan mucho de lo que él retomará, que es Georges Bataille. Y el seminario de hoy se llama La parte maldita. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Iba a poner dos epígrafes que deconstruirían, pero se los leo, en todo caso después lo escribo. Los dos epígrafes que van a organizar la exposición de hoy son estos. El primero, cito, los dos son de Bataille. Dice Bataille: no es la necesidad, sino su contrario, el lujo, quien plantea a la materia viva y al hombre sus problemas fundamentales. No es la necesidad, sino su contrario, el lujo, quien plantea a la materia viva y al hombre sus problemas fundamentales. Y el segundo epígrafe sería este: la ebullición que anima al globo terráqueo, es también mi ebullición. La ebullición que anima al globo terráqueo es también mi ebullición. Son enigmáticas y justo por eso las vamos a trabajar. Bien. Es curioso, pero el subtítulo del seminario de hoy sería Por una economía política radical. ¿A dónde hemos llegado? Yo que justo me quise escapar de estudiar economía y acabo estudiando economía. Es por eso que trajimos a Guattari. ¿Se acuerdan cuando trajimos a Guattari? Yo les planteaba, verán, ¿por qué invitar a Guattari a este seminario? Justamente porque estaba planteado vincularlo con la cuestión de la ecología, de la economía, de la energía y el lugar que allí ocupa el sujeto en el tiempo que nos tocó vivir. Bataille parte de un principio, que es un principio global y que voy a ir desarrollando a lo largo de este seminario. El ser humano produce mucho más energía que la que necesita.
Uno podría decir, el ser humano produce mucho más de lo que necesita. Y es excedente, el excedente que produce más allá de lo que necesita, ese excedente el ser humano lo derrocha inútilmente. O sea, no solamente el ser humano produce más energía de la que necesita, sino a ese excedente lo derrocha. Y lo derrocha inútilmente. También lo podría decir de este modo: la exuberancia de la vida es mucho más, va mucho más allá que lo que el hombre necesita, para vivir. La vida es mucho más exuberante que lo que se necesitaría para la existencia. Y ahora fíjense, el hombre produce más de lo que necesita, la exuberancia de la vida es mucho más de lo que se necesita. Ahora, la exuberancia de la vida va más allá de los límites del mundo del trabajo. Es decir, la exuberancia de la vida desborda con mucho el campo de la ley y la prohibición. Uno podría plantear desde Bataille que habría dos dimensiones del mundo: la dimensión diurna, por decirlo así, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la ley. Y si tiene que ver con la ley, tiene que ver con la interdicción. Este mundo del trabajo, de la producción, de la ley, es rebasado por mucho por la exuberancia de la vida. En ese sentido, tendría que haber otra dimensión del mundo que recibiera esto que es más allá de la producción, más allá de la ley, incluso uno podría decir más allá de lo simbólico. Eso que estaría más allá de la producción, más allá de la ley, es el mundo de lo sagrado. Y entonces, lo que tiene que ver con la existencia del ser humano, del sujeto y del mundo, estaría puesto en estas dos dimensiones que llamaré el mundo profano o el mundo del trabajo y el mundo sagrado o de la exuberancia. Evidentemente en Bataille hay una vocación dialéctica. Yo les propondría desde, dije Bataille, sí, desde Bataille hay una vocación dialéctica. Yo les propondría desde Lacan que estas dos dimensiones más bien son una banda de Moebius. Es decir, uno no puede pensar el mundo de lo sagrado sin el mundo de lo profano, uno no podría pensar el mundo del trabajo sin el mundo del derroche. Y entonces podríamos poner estas dos dimensiones de este modo. El mundo del trabajo tiene que ver con la ley, la producción y las prohibiciones. Y el mundo de lo sagrado tiene que ver con el excedente, con el exceso y con algo del orden de la inutilidad económica. El mundo profano de la producción, de la ley y las prohibiciones es fundamentalmente el mundo de la economía. El mundo de la economía, es decir, el mundo de lo útil y de lo aprovechable, por decir de alguna manera. El mundo sagrado, que tiene que ver con el excedente, con el exceso, plantearía que este excedente, que esta exuberancia, a la economía de algún modo le es inútil. Esta inutilidad de la exuberancia del excedente
sin embargo, tiene una función social. Por eso se llama economía política. Si nosotros tuviésemos una concepción económica clásica, pensaríamos, la producción tiene que ver con la ley, con la prohibición, con la acumulación y con la inversión. ¿Sí? En una economía política como la que estamos señalando aquí, existiría eso, más el espacio que recibiría la exuberancia y la inutilidad. Es este exceso que es inútil para la economía clásica, es fundamental para pensar una economía política. ¿Por qué? Porque la economía política, tal como lo estamos planteando, señalaría que hay una propiedad positiva de la pérdida. Déjame ponerlo de esta manera. Doy una vuelta. La economía se sostendría sobre la dimensión de la producción a partir de leyes de producción, acumulación, inversión. ¿Están de acuerdo? Pero si se incluye la dimensión política de la exuberancia y de la cuestión positiva de la pérdida, lo que la economía clásica no contemplaría es la función, este es el punto, del sacrificio. La función del sacrificio en la economía. ¿Cuál sería la función del sacrificio en la economía? Para Bataille, la función del sacrificio en la economía sería esta: restituir al mundo profano, incluir en el mundo profano, incluso legitimar en el mundo profano lo que el uso servil degradó y cosificó. Ah, qué bueno que lo dices así. ¿Se dan cuenta cómo Bataille mismo dice que cuando estaba escribiendo este libro y le preguntaban, ¿y ahora qué está usted escribiendo? Que él tenía un cierto embarazo en decir, pues estoy escribiendo un libro sobre economía política. ¿Y de qué trata? Imagínense explicando esto en la calle de Rue de Secol, ¿no? Antes de irse a tomar un cafecito. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos de economía es totalmente otro al que incluye Bataille. De hecho, este libro de La parte maldita sorprendió a la intelectualidad francesa, pero no fue entendido. Salvo creo por Lacan. Por eso me tomo el trabajo y el gusto de desarrollar esto. Déjenme ir paso a paso. De algún modo, el mundo de la producción, lo que produce, valga la redundancia, es la experiencia de la esclavitud. Tan esclavo es el trabajador como el capitalista. Tan esclavo es el que trabaja como el que trabaja. La gran diferencia entre el capitalismo y el feudalismo es justamente que en el capitalismo hay dos elementos fundamentales: el capital y el trabajo. La fuerza trabajadora hace que el capital produzca, pero el capitalista trabaja aportando el poder que da, el dinero que invierte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta dimensión de la producción capitalista
lo que genera es la experiencia de la esclavitud. Es decir, solamente lo útil, lo que se puede invertir, solamente lo que tiene que ver con la producción tiene un valor. Y lo que tenemos que hacer los hombres y las mujeres es producir, producir, producir y producir. Es decir, trabajar, trabajar y trabajar. En este mundo profano, lo que incluiría otra cosa es este excedente que es inútil. Ya lo habíamos señalado. ¿Cómo sería la experiencia del excedente inútil? Por ejemplo, la risa, las lágrimas, el amor y el arte introducirían a este mundo de la esclavitud profana de la producción y el trabajo algo del orden de lo sagrado. Es decir, restituiría en lo humano la experiencia de lo divino, de lo que no tiene que ver con la esclavitud de la producción. ¿Cuál sería, a diferencia de la experiencia de la esclavitud que nos liga al mundo de la producción, la vivencia de lo sagrado que tiene que ver con la risa, con las lágrimas, con el amor y con el arte? Lo contrario al mundo del trabajo, el sometimiento y sus prohibiciones son los instantes de éxtasis. El éxtasis, la aparición del éxtasis, constataría que estamos experimentando algo del orden de lo sagrado. Y, por extraño que parezca, la experiencia que hospedaría a las lágrimas, a la risa, al amor y al arte sería el erotismo. El erotismo es absolutamente inútil para el sistema productivo, pero es lo que recibe la exuberancia de la vida, que siempre va más allá de lo que nosotros necesitamos. Fíjense, este excedente, este gasto inútil, yo incluso puedo decir, esta pérdida positiva, esta consumación de una exuberancia, casi puedo decir, esa fuerza efervescente constituye para el mundo y para cada uno de nosotros nuestra parte maldita. No somos solamente hombres y mujeres que trabajan y se someten y cumplen leyes y las transgreden, o que levante la mano tal como ante María Magdalena, quien ha cumplido cabalmente el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal, próximamente Ciudad de México. ¿Quién no ha tocado el claxon salvo para evitar un accidente con el tráfico de los últimos días? No hay ser humano capaz de sostenerlo, ¿no? No hay, o sea, este extraño monstruo que es el chilango, monstruo híbrido, ¿no? Cuya parte exuberante no acepta la ley de la producción. Entonces, lo que me parece fundamental de la propuesta de Bataille es que introduce un modo de pensar que sorprende. O sea, claro que he pensado desde por ejemplo, Adam Smith y toda la economía clásica, todo lo que es el fundamento de los Golden Boy o los niños de Chicago, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía del mercado y el capitalismo que apuesta por la producción, creyendo que eso traería un beneficio para todos, cuando lo que ha traído es una destrucción ecológica de nuestro mundo, una división radical entre las clases que tienen muchísimo y las que casi no tienen. Nos ha introducido al mundo de la fealdad en el sentido estricto, porque al capitalismo la belleza le viene valiendo nada, ¿no?
salvo cuando lo puede incluir en la lógica producción, acumulación, inversión, ¿no? ¿Quién es un artista bueno? El que vende mucho, ¿no? Picasso, cuando pintó Las señoritas de Aviñón, fue demandado penalmente por atentar contra la sociedad francesa de la cultura y la tradición. Penalmente, o sea, lo querían meter a la cárcel. Claro, ya después, claro, un cuadro de Picasso, ¿no? Vale lo que no ganamos todos juntos en un año de producción en el mundo de lo profano. Pero el capitalismo lo que hace es traer todo a la lógica de la mercancía, a la lógica de la inversión, de la acumulación y de la producción. Pero hay una dimensión que no se deja atrapar por eso, que es lo que llamaríamos la parte maldita, insisto, del globo terráqueo, pero también del humano. Pero vean lo que esto implica. Lacan, durante mucho tiempo, estuvo fascinado por la fuerza, la potencia, el brillo y el filo del lenguaje. Tan estuvo fascinado que, por ejemplo, retomando a Freud, nos señala que el inconsciente es lo que está estructurado como un lenguaje. Es esta pasión por el lenguaje, la estructura, las relaciones simbólicas, lo que lo llevan a situar, junto con Lévi-Strauss, Roland Barthes, incluso Michel Foucault, dentro de un movimiento que fue llamado el estructuralismo. El estructuralismo fue incluso la nominación estructuralista, lo hemos dicho, viene de la prensa francesa, porque después del existencialismo, que fue un movimiento que sí tuvo, digamos, quienes se reconocían existencialistas, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, ¿no? Que se reconocían como existencialistas, que respondieron como movimiento a lo que fue el surrealismo, que ahí tuvo hasta manifiestos, 3 manifiestos, ¿no? Entonces tuvo el surrealismo, después vino el existencialismo y después vino toda una serie de pensadores y escritores muy radicales que no sabían cómo llamarles y les pusieron estructuralistas, ¿no? Ellos aceptaban y no esa nominación y después fue recusada prácticamente por todos menos por Lévi-Strauss, pero tanto Lacan como Foucault como Barthes dijeron no, yo no soy estructuralista. Sin embargo, todos coincidían en la importancia del lenguaje. Del lenguaje en tanto estructura, o también le podríamos llamar sistema. Todos estos grandes pensadores, Michel Foucault, Roland Barthes, evidentemente Lévi-Strauss, Lacan y Foucault, reconocen la importancia de esta dimensión. Que esto implica, valga la redundancia, un sistema de relaciones. Uno podría decir un sistema de relaciones simbólicas. Si decimos un sistema de relaciones simbólicas, evidentemente estamos hablando del campo de la ley. La ley de prohibición del incesto, la ley de la relación en los campos de la semántica del lenguaje, es decir, el espacio de la ley lo que nos señala es la relación, ya no pinta, entre los elementos de un sistema o de una estructura. En el caso de Lacan, la relación entre elementos que constituían el movimiento de una estructura tiene que ver directamente con el campo del significado. ¿Sí?
Y si hablamos de significante, hablamos de las leyes de su movimiento, que es metonimia y metáfora. Es decir, aquí está puesto lo que podríamos llamar gran parte de la fuerza que tuvo el pensamiento que le llamaríamos estructuralista de estos grandes autores. Tan es así que alguien como Michel Foucault dice en 1966: nosotros habíamos vivido la generación de Sartre como una generación ciertamente combativa y generosa, es decir, el existencialismo, que tenía la pasión por la vida, la política y por la existencia. Pero nosotros, dice Foucault, pero nosotros hemos descubierto otra cosa, otra pasión, la pasión por el concepto y de eso que yo llamaría el sistema. Es Foucault, 1966. El punto de ruptura se sitúa el día que Lévi-Strauss para las sociedades y Lacan para el inconsciente han mostrado que el sentido no era probablemente sino una especie de efecto de superficie, un espejismo, y que aquello que nos atraviesa profundamente, aquello que estaba antes que nosotros, aquello que nos sostenía en el tiempo y el espacio, era el sistema. Esto es Michel Foucault, 1966. Es el que escribió Las palabras y las cosas. Es esto. Entonces, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, varios. Pero lo que estoy mostrando se trata de otra cosa. Aquí uno podría decir, incluso matemáticamente, el sistema se entiende por la estructuración de las relaciones de sus leyes. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿dónde está la parte maldita? La parte maldita no aparece aquí. Es decir, habría un más allá del lenguaje, más allá de la ley, más allá de lo simbólico, más allá de las relaciones del sistema y de los elementos significantes, un más allá, maldito, mal dicho, y no absorbible por este gran sistema de pensamiento. Habría un excedente, un exceso no recuperable por parte del sistema y la estructura pensada desde esta dimensión. Es decir, habría algo no recuperable que está en relación con esto, no es en relación con esto, algo no recuperable por la ley, el símbolo o el significante. Fíjense, esto implica que para que yo pueda pensar, tendría que señalar que habría algo que no se explica a partir de las operaciones de relaciones de elementos simbólicos, sino que habría algo por fuera de este sistema. Ay, no le des más vueltas, puedes decirlo de una vez y más claro. Sí, lo que esto no explica son los instantes extáticos del embriaguez. Ah, qué bueno que lo aclaraste. Esto explica cómo funciona el campo de lo social, cómo funciona el sujeto. ¿Qué es un sujeto para Lacan?
lo que es representado por un significante para otro significante. Es el sujeto el que está dividido entre representaciones conscientes y representaciones no inconscientes. ¿Cómo opera el inconsciente? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, tiene dos leyes de operación, la metáfora y la metonimia. Y dígale usted con Freud, ¿no? Desplazamiento y condensación. El sujeto es lo que está dividido por dos significantes. Sí, pero ¿dónde explica usted aquí los instantes extáticos de embriaguez del sujeto? No, güey. No hay camino, ¿saben? Entonces, muy bien podemos decir que hay una dimensión de la ley, que está con todo esto, que tiene que ver con el deseo. Sí es cierto. Lacan habla del sujeto del deseo, Freud habla del sujeto del deseo. ¿Qué es un sueño? El sueño es la realización simbólica del deseo. ¿Qué es un chiste? El ahorro que se hace el aparato simbólico para obtener directamente el placer sin tener que explicarlo. ¿Qué es un acto fallido? Cuando el deseo te hace un acto logrado. ¿Qué es un fantasma? El modo como se escenifica, digamos, las relaciones de mi deseo con el enigma del otro. Todo eso es del orden del deseo, está puesto acá, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero habría algo más allá del principio del placer. Ya habría algo más allá del sistema pensado como este. Y estrictamente, este más allá lo podríamos llamar el goce. Los instantes extáticos de ebriedad, de embriaguez, que no se puede pensar sin esto, pero no se explica desde allí, sino justo como lo que es que su exceso, su excedente, su dimensión inútil. Y esto cambia radicalmente el concepto de estructura. Si hasta aquí el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje, en el momento en que aparece esta parte maldita, esta dimensión de goce, esto que no se puede absorber por el orden simbólico ni la cinética significante, esto que queda por fuera de eso, no es que niegue el concepto de estructura, es que lo transforma. Lévi-Strauss se quedaría aquí. E incluso Foucault, hasta 1969, está aquí. Lacan entonces va a tener que inventar una dimensión de la estructura que no sea estructuralista. Y esta dimensión de la estructura que no sea estructuralista va a cambiar el modo de pensar todo lo que está aquí, ¿se dan cuenta? Porque no es que entonces tendríamos la estructura y algo por fuera de la estructura que sería estos instantes o esta dimensión de goce. No, lo que Lacan dice es, ¿saben qué? Como bien diría Bataille, aunque jamás lo diré, porque además yo me quedé con la esposa de él, hay que decirlo, la segunda esposa de Lacan fue la primera esposa de Bataille, Sylvie, que además yo les contaba, en Francia las mujeres toman el apellido del marido. Entonces cuando ustedes se casan, en este caso cuando Sylvie se casa con Georges Bataille, se llamaría Sylvie Bataille. Pero si ustedes se divorcian, no pierden el nombre del marido, siguen siendo Sylvie Bataille. El problema es que cuando Lacan se casa, pues se casa con Sylvie Bataille. Para que ustedes pierdan el apellido del primer marido tienen que hacer un juicio. Mire usted, para ganar el del segundo marido. En la boîte aux lettres de Sylvie, es decir, en el buzón de Sylvie, está Sylvie Bataille-Lacan. Si ustedes se llegan a casar 3 veces, pues llegale a poner los hijos. Si se casan 5 como Sofía Loren, ¿no? ¿Quién se casa? Elizabeth Taylor.
Incluso se casó varias veces con el mismo. Eso es lo increíble. Se casan varias veces uno aquí, pero con el mismo. Por favor, pásenle una tarjetita a la señora. Y de aquí de los colegas era la única que realmente tenía ojos de jacaranda en flor. Sí, todo. Soy quiero por bonita. No, y que ven te quiero por tus ojos de jacaranda en flor. ¿Quién tiene los ojos de jacaranda en flor? Ella. Elizabeth. Por eso se casó tantas veces, pues ¿cómo no? Nosotros lo tenemos de aceituna o verde marihuana o de diversas cosas. Jacaranda en flor, un azul morado. Yo no he visto una si alguien conoce a favor, díganle a ser hija de Lilith. Ella sí, era hija de Lilith. Ya me pedí por más. Si Lacan pudiera decir, insisto, no lo puedo decir por la historia, quiero hacer un paréntesis. Sylvie Bataille, según Luis Buñuel, fue una de las mujeres más hermosas que él hubiera visto en su vida. Y Luis Buñuel no era cualquiera, ¿no? Era Luis Buñuel, que produce una belleza diferente de la que existía. Lacan tendría que decir, la parte maldita no está fuera del sistema, sino que lo produce como tal. Esto es, ¿se dan cuenta? No se trata de pensar que el exceso, que el goce, que eso que está fuera del campo de la legalidad, del orden simbólico, quede como un afuera. No, es un afuera que es un adentro. Esta es la propuesta de Bataille. No se puede pensar el globo ni al sujeto sin una economía política, es decir, sin la dimensión de la ley, él le llama mundo profano, ni la dimensión de lo sagrado, que tiene que ver con este exceso, con esta dimensión de éxtasis, con esto inútil. Es decir, es Bataille quien dice, la economía política no puede ser pensado como los economistas clásicos, tiene que incluir esta parte maldita, esta dimensión, porque si no es impensable el sujeto y el mundo. Entonces lo que yo les propongo es que justamente esa parte maldita, esa dimensión de goce, eso que tiene que ver con el exceso, eso que tiene que ver con la pérdida, en Lacan se va a introducir al concepto de estructura. Miren, yo puedo decir, un sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante. ¿Están de acuerdo? Pero siempre hay algo que no se absorbe. Siempre hay algo que es un exceso, que no es del orden significante. Entonces, fíjense, si bien la estructura es significante, no todo en la estructura es simbólico. Esto cambia todo. ¿Por qué? Porque no se trataría la estructura de un sistema ordenado constituido por leyes simbólicas de relación recíproca. La estructura es un movimiento de economía que se prefigura a partir de un exceso y que eso que lo descompleta, que agujera a este sistema, es lo que lo hace operar. ¿Puedes dar un ejemplo y gritar menos? Yo voy a hacer un análisis clásico de un grupo social. Entonces, para hacer el análisis clásico de un grupo social, yo voy a ver las leyes que constituyen el modo de relación entre ellos. Incluso cómo ubica, en el caso de Lévi-Strauss, el intercambio de las mujeres, ¿no? Las leyes de parentesco, las leyes de prohibición del incesto,
Nosotros podríamos decir cómo opera la metáfora paterna en un sujeto en relación con el deseo del otro, la madre, ¿no? A eso. Pero ¿y si yo les digo, para poder entender ese sistema, el modo radical de hacerlo es ver dónde falla? Entonces tengo que buscar los puntos de caos, donde el sistema se desangra, se deshoja. Entonces yo tengo que buscar qué produce de paria ese sistema para poder pensarlo radicalmente. Es decir, si yo quiero entender a la ciudad de Cambridge, donde está la universidad tal vez más importante de Europa, junto con Oxford y con la Sorbona, si yo quiero entender Cambridge, no solamente tengo que decir, bueno, es que en la Universidad de Cambridge, específicamente en el King's College, en el Queen's College, han estudiado todos los reyes de Inglaterra, incluido Charles, que es ahorita el rey. Tampoco se podría explicar nada más con que es el sistema universitario mejor estructurado, de hecho que, por ejemplo, Newton dio clases ahí, Bertrand Russell dio clases ahí, Hopkins, de la teoría del tiempo, sigue dando clases ahí, que Wittgenstein fue a estudiar ahí. Uno dice, pero yo no podría entender la ciudad de Cambridge sin decir que justamente allí nace el movimiento punk, que los Sex Pistols son de Cambridge. Había uno de Oxford. ¿Por qué? Porque todo el pueblo está creado para la universidad y los universitarios. Todo está construido alrededor de eso, sí. Pero lo que deja fuera, la paria, el exceso inútil, los que no entraban, ¿sí?, hacen el movimiento punk, que son justamente decir, este sistema es una mierda, ¿no? Y entonces vamos a demostrar que la vida burguesa y la universidad y todo eso es una payasa. Y entonces viene un movimiento de contracultura que ataca directamente al establishment inglés. Y no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, en Cambridge, ustedes a la hora de entrar a hacer su examen de doctorado entran con toga y birrete de un color. Cuando ustedes les dan el grado, si es que se los dan, ustedes se quitan la toga y el birrete y toman otro color. Los doctores es púrpura. Y todo el día tienes que ir de púrpura. O sea, tienes tu bata y tu birrete, y claro, está la familia, y todo está organizado alrededor de esa simbología del poder, del saber, es decir, del discurso universitario. Y el muchacho que trabaja en la cafetería, el que le sirve a estos, y el irlandés que trabaja en la cocina, y que a las 5 de la tarde tienen que parar todas las máquinas porque es de tea hour. The tea hour, Mr. Hart is coming. Entonces se para toda la universidad, pero el rector, se levantan todos los maestros, ¿no? Y hasta los de la cocina tienen que esperarse. Entonces ya suena una campanita y todos los de la cocina van a servirles a los universitarios. Esa gente no está en el sistema, ¿o qué? Sí lo puedo transmitir. ¿Dónde hace caos? ¿Dónde hace crisis? ¿Dónde hace agujero? ¿Dónde hace exceso? Esto es lo que está produciéndose acá. Yo quiero pensar una sociedad, no tengo que pensar nada más su código civil, su código penal, su Congreso del Estado, sus 3 poderes, su dimensión constitucional. Ahora ya no vamos a hacer Distrito Federal, vamos a hacer la Ciudad de México, y los diputados ya nos diputaron todas las reglas y las leyes. Eso es lo que eso es la Ciudad de México. La Ciudad de México es ese caos, ese desmadre, esa gente, los jodidos, el señor de acá, ¿no? Este hombre que está con su cobija y que todo el mundo le damos cobija, ¿no? Es el más libre de nosotros. Yo no digo el más feliz, quién sabe, habría que quizá que diga él, ¿no? Pero el más libre de nosotros es porque yo a las 2 tengo pacientes, ustedes tienen comida, ustedes por ella vienen a trabajo, y él está todo y nos ve pasar como diciendo, es del mundo profano. Ay, man. Pero es que nosotros, yo creo que no podemos entendernos sin él. Él forma parte de nosotros, aunque no esté aquí y no esté dentro de la orden, ¿no?, del sistema capitalista. No se puede transmitirlo. Lo que Bataille dice es
señores, esa parte maldita es lo que todos nosotros y nosotras podemos ser, ¿eh? ¿Cuántos? Hubo un reportaje en Nueva York de los... nosotros aquí les llamamos teporochos. En Francia se le llama clochard. No sé cómo se le llame en inglés. Homeless. ¿Homeless? Ah, pues, homeless. Hicieron un artículo sobre los homeless de Nueva York. No, la sorpresa que nos daba. Uno había sido Golden Boy. Había tenido $3 millones. 3. Ya cuando quisiéramos medio milloncito de dólares. Más ahorita que está devaluado nuestro peso. Se nos convierte como en el doble. 3 millones. Entre los 21 y los 25 ganó $3 millones. Tiene 35 y vive en la calle. ¿Cómo este hombre? ¿Se puede entender el sistema capitalista sin este hombre? La cantidad de vagabundos, de homeless o de clochards que el sistema produce son visibles, pero también están los pobres, y está el narcotráfico, y está la muerte, y está el asesinato, y está que hemos dejado de ser amables, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, pero yo por qué me convierto en tribilín cada vez que me subo a mi carro? ¿No? Yo que soy tan amable en la tienda, soy un desgraciado y no dejo pasar. ¡Vieja, puta, ¿no? ¿Por qué? Soy el mismo ser humano por la misma ser humano, ¿no? Entonces, fíjense, esto que produce batalla es extraordinario. Porque lo que Lacan va a recuperar es que es eso lo que nos permitiría entender la estructura, no las leyes, sino la relación de la ley con su fracaso, de la ley con su exceso, de lo inútil, del excedente. ¿Sí lo podemos?